Vayamos a la siguiente diapositiva. Y espero que no tengamos problemas con el tema de la velocidad del internet. Al menos nosotros creo que ese aspecto no lo tenemos. La sugerencia del caso es evitar pues reproducir videos multimedias en línea, ¿no? Y que eso podría un poquito restarle su velocidad. ¿Ya? Entonces, habíamos hecho mención a estos puntos y damos ya inicio a este asunto. Nuestro objetivo es dar a conocer a los participantes las consideraciones previas al desarrollo del programa de buenas prácticas de manufactura, teniendo como base los principios generales de higiene de los alimentos del Códex Alimentario. La misma que constituye un fundamento sólido para asegurar la inocuidad de los alimentos, por cierto que es un requisito fundamental para el desarrollo de sistemas eficaces de HACCP u otros equivalentes. Lo que no pretendemos es decirte qué punto tienes que hacer y tú agarrar y eso ponerle un proyecto. Esa no es la idea. La idea es que tú puedas armonizar con equipos multidisciplinarios. Si no has tenido la oportunidad, lo más probablemente que dentro del ejercicio profesional tengamos quizás la necesidad o la oportunidad de poder contar con otros profesionales, porque no todo lo podemos saber. Entonces es muy probable que si dependiendo de la actividad que estés, termines quizás interrelacionándote con otros profesionales, ya sea de tu propio actividad o ejercicio profesional como otras personas. Entonces es importante conocer algunos conceptos. Quizás no te hagas un experto en esos conceptos, porque lo que no aprendemos también es desviarnos dentro de nuestra ruta objetiva de nuestra formación profesional. Lo que queremos sí es interactuar. Entonces, si este proyecto tú vas a desarrollarlo dentro de una estructura en la que contemple producción primaria, posteriormente transformación y distribución, entonces creo que estaríamos en la posibilidad, bajo los objetivos que se plantean en este momento, de tomar en cuenta estos principios generales. ¿Ya? Los principios generales no es un tema de moda de hoy en día. Los principios generales ya vienen ya de la década de los 90. ¿Ya? Hoy en día ya algunos países, y en particular Perú, está tomando mucha incidencia en este aspecto, y ya le voy a comentar, ya, para que ustedes guarden notas sobre el tema en particular, para que se pueda saber en qué, digamos, o en qué regla de juego es la que vamos a tener en breve respecto a la autoridad sanitaria, ¿ya? Para aquellos que están vinculados directamente a la parte de la manufactura, ¿ok? Entonces, empezamos haciendo este objetivo, lo que queremos alcanzar, ¿ya? Conocer los prerequisitos, una vez más reitero, que nos permita concebir un proyecto de buenas prácticas o un programa de buenas prácticas de manufactura, que a su vez, junto con otros prerequisitos, nos permita llegar a un programa HACCP. Ahora, el programa HACCP no es necesariamente el punto cúspide al que queremos llegar. Por eso dice o equivalentes. Y dentro de los equivalentes podemos hacer mención ya a lo que es el ISO 9001, un ISO 22000, un PAS 22000, un FSE, entre otros puntos más, ¿no? Podemos hablar también de Global GATT, el BRC, entre otros puntos más. Las equivalencias van a partir, todas ellas van a tener que estar sobre una base de un principio general de higiene. Nuestro BPM de igual modo. Entonces, por eso que tenemos que tomar en cuenta estos primeros lineamientos para poder desarrollarlos. A ver, acá creo que hay un pequeño error. En realidad, lo que quiere mencionarse acá es las secciones respecto al Códex Alimentario. ¿Ya? Si nosotros nos damos una vueltita por el Códex Alimentario, podemos perfectamente encontrar situaciones en el que nos hacen mención 10 módulos o 10 secciones. En esas secciones se fundamenta el BPM, ¿no? Aunque muchos también pueden tomarlo eso como partido para lo que es BPA, para las buenas prácticas agrícolas. Otros pueden considerarlo para lo que es buenas prácticas pecuarias, como les hicimos mención hace instantes, o buenas prácticas de pesca o la acuicultura. Así que esta base, esta directriz del Códex Alimentario nos va a permitir a nosotros fundamentalmente empezar por esto. No podemos omitir estos puntos porque esto va a ser, digamos, los puntos no omitibles o los puntos obligatorios al momento de poner en práctica un programa, un prerequisito. Uno de los prerequisitos es el BPM, ¿ya?
¿Qué nos menciona ahí? Primero tienes que fundamentarte en base a tus objetivos. Yo voy a ir un poquito más atrás, ¿ya? Desde el punto de vista administrativo. Acá lo que tenemos que considerar nosotros es primero tener una visión empresarial. Vamos partiendo sobre nuestra visión, a dónde queremos llegar como empresa, ¿ya? No hablo de misión porque primero partimos de un tema de visión. Si nosotros vamos a establecer objetivos, tenemos que tener una visión. Y nuestra visión a lo mejor es poder entrar a un mercado internacional o un mercado nacional o una característica de un producto especial. Entonces yo tengo que partir en base a mis obligaciones por parte de exportador o de productor respecto a un punto en el que me va a copiar o me va a comprar, cuáles son las redes de juego que tengo que tener. Me pide una certificación internacional o me pide ciertos requisitos. Entonces, sobre esa visión es donde yo empiezo a establecer cuál es el requisito que yo tengo que tomar en cuenta. El curso del día de hoy, el curso taller es buenas prácticas de manufactura, eso es cierto. Pero es importante tener en cuenta que no es lo único respecto a otras disciplinas en el que sí se requieran estos demás otros prerequisitos. Para eso, como entendemos la visión, entonces determinamos que quizás queremos un plan HACCP. Vamos a hablar que queremos una certificación o validación HACCP. Si queremos una certificación o validación HACCP, tenemos que tener los prerequisitos. ¿Cuál sería nuestro objetivo entonces? Nuestro objetivo sería establecer la implementación de los prerequisitos con la finalidad de alcanzar una certificación a mediano o a largo plazo con la intención o la finalidad de poder comercializar nuestros productos en base a los requerimientos o en base a las reglas de juego que lo establece el quien te compra o el mercado. Eso sería mi objetivo para poder iniciar. Otro objetivo podría ser elaborar un programa de buenas prácticas de manufactura que permita servir de sostén o de soporte a mi programa HACCP, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro ámbito de aplicación, acá viene el tema que nos compete. ¿Por qué hablamos hace instantes sobre los ámbitos de aplicación? Y nuestro ámbito de aplicación se refiere si tú estás en un sector agrario, si tú estás en un sector pecuario, ¿no? Donde hablamos de los ganados caprinos, vacunos, porcinos, hablamos de aves de corral, si estás en ese sector, o estás en el sector quizás pesquero o acuícola, ¿no? Bajo eso, o de repente estás en el sector de medicina, o en el sector bioquímico, ¿no? O un sector nutracéutico, donde se utiliza hoy en día bastante lo que es las plantas medicinales. Sobre el sector que tú estés, ese ámbito de aplicación, ¿ya? Va a ser fundamental en el que podamos nosotros determinar cuál es o la ruta a dónde vamos a ir. Entonces, ahí tenemos que dar inicio, porque quizás no justifica de repente hacer gastos innecesarios de tiempo y dinero en temas que no sean de nuestro beneficio. Por eso que se plantea un objetivo. La producción primaria en este caso, el Códex Alimentario, ¿ya? Que es importante hacer mención, que tiene una directriz de conexión horizontal con lo que es la FAO, ¿ya? La FAO, que de alguna manera también tiene una vinculación directa a lo que es los organismos de las Naciones Unidas, a través del Códex Alimentario en el año 1997, ¿ya? Es por un tema de historia, tocando este punto de la producción primaria, pone sus normativas internacionales, porque el Códex es una normativa internacional en el que muchos países se suscriben y que tomen a bien considerar algunas sugerencias por parte de esos comités mundiales. ¿Qué es lo que establece esa normativa del año 97? Estos puntos que usted lo está viendo en pantalla. Y que bajo estos conceptos muchos países han adoptado esta normativa, esos 10 puntos, para asumirlo como parte de su reglamentación nacional. Por ejemplo, un caso de esto para lo que son de Perú. Le decía de que en el año 1997 el Códex Alimentario determina estos 7 o estos 10 secciones o 10 módulos. Y en el año 98, a través del Decreto Supremo 00798 SA, en el Perú, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, se promulga un decreto supremo en el que se adopta
estos puntos que el Códex Alimentario ya había sugerido. Ahora, pregunta, ¿por qué el Perú adopta esta medida? Porque el Perú es parte y pertenece al comité del Códex Alimentario. Y el Perú también puede aportar con sugerencias y o recomendaciones respecto a un determinado producto alimentario. Por ejemplo, se habló mucho sobre el tema, ya hace más o menos como 5 años atrás, sobre el tema de la leche de cabra. La leche de cabra ya es tiene una producción, digamos, menor respecto, obviamente, a el vacuno. Y para poder obtener queso de cabra, los rendimientos eran bajísimos, por debajo del 9%. Entonces, había un emprendimiento acá en Perú en el que se quería comercializar queso de cabra. ¿Ya? Que dicho sea paso, en otros países hoy en día ya lo comercializa, pero le cuento la historia de dónde parte este asunto. Como se quería comercializar este producto, leche de cabra, requería pues tener cierto mejoramiento genético, investigación, en el que se podría uno, digamos, tener un mejor rendimiento. Pero no existía una normativa internacional respecto a estos temas. Entonces la pregunta era, entonces nosotros de DIGESA, hablamos de DIGESA en este caso, que tiene la presidencia y la secretaría del Códex Alimentario a nivel nacional, ¿ya? Para los que no saben, DIGESA, les hago mención, para los que no son de Perú, DIGESA es la Dirección General de Salud Ambiental, que tiene dentro de su ejercicio normativo, fiscalizador, controlador, de poder hacer la auditoría, la fiscalización y el control de alimentos y bebidas dentro del territorio nacional. ¿Ya? Como tiene la presidencia y la secretaría por comité del Códex Alimentario, se hacía dentro de sus revisiones el tema de queso de cabra. Y no había información. Entonces se hizo la consulta a Códex Alimentario y tampoco tenía la información. Lo que sí había un estudio en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en el que se había desarrollado queso de cabra. Y lo más interesante de esto, que la colega había hecho un estudio no solamente sobre tema de producción nacional, no solamente sobre la parte de manufactura, sino llegó ya a un tema genético. Se hizo un estudio biotecnológico en el que permitía, en vez de un 9% de producción de queso de cabra, obtenía alrededor de 30%. Y esto sirvió como un medio referente y se elevó al comité del Códex Alimentario, presidido por país, en este caso sería Perú, y a partir de ahí se comienza ya a todo el mundo sugerir, plantear, porque se determinó los parámetros, ¿cierto? Previa validación y previo ya desarrollo de estudios posteriores, para que la persona que esté interesada en elaborar queso de cabra pueda pues perfectamente hacer la consulta respectiva a estos puntos. Entonces, si retrocedemos un tema, lo que es la parte de producción primaria, partió de una necesidad a través de una visión empresarial sobre una consulta para el Códex Alimentario, partiendo de la leche cruda, en este caso, del vacuno caprino, en este caso de las cabras, ¿no? Asimismo, dentro de lo que es proyecto y construcción, es importante y de igual manera plasmarlo esto con la finalidad de poder tener no solamente un tema, digamos, de cumplimiento respecto a nuestra distribución, sino también nos permite poder cumplir con ciertas normativas, porque hay legislaciones acá en el Perú que solicitan, entre otras, la declaración de un diagrama de flujo. Y eso lo vamos a explicar más adelante, que esta entidad, en este caso SENASA, toma bien tomar parte del Códex Alimentarios dentro de sus 10 puntos en la sección número 4 para que se haga una presentación de un diagrama de flujo y donde se determine a bien el proyecto y construcción de la instalación. Interesante, ¿no? Asimismo, sobre el tema de la parte de control de operaciones, ¿no? Sería indudable dejar a un lado la infinidad de sectores que cada uno tiene su know-how o un desarrollo ya respecto a la parte de operación. En este caso, si hablamos de la parte primaria, podemos llegar hasta la parte de post cosecha, ¿cierto? O quizás a la parte del beneficio. Si nosotros pasamos más allá de la parte de transformación, ya estaríamos hablando ya de otros procesos y otros controles que ameritarían
propiamente esa necesidad. Dentro de los prerequisitos, esto es fundamental, porque este punto 5 nos va a permitir a nosotros finalmente utilizarlo para lo que sería la identificación de estos puntos críticos de control. O a unos casos que no sean necesariamente un punto crítico, sea un punto de control. Hay dos diferencias de estos aspectos. No todo necesariamente implica que esto es malo. Hay procesos que no son controlables, pero no genera una desviación fatal. Hay otros que si no lo controlo, sí genera esto una fatalidad, ya sea una intoxicación o una enfermedad del tipo ETA, ¿no? Entonces, por eso se considera estos puntos. Ahora, les comento respecto a estos puntos, ya que estamos en la sección número 5, respecto a los contenidos del Códex Alimentario. Les hago mención que en el año 2004 se comentó a nivel mundial, pues, digamos, la normativa internacional no obligatoria, en este caso el ISO 22000. El ISO 22000 tenía un pequeño rival en observaciones, que era el IBS, ¿no? Que es una norma británica, el que había observado que el ISO 22000 no contaba con prerequisitos, imagínense. Entonces, dentro de estos prerequisitos se plantea lo que sería el PAS 220. Bueno, si lo vemos a este punto en la parte de control de operaciones, dentro del PAS 220 se tomaba bien los prerequisitos y incidir exactamente en la parte de control de operaciones, que eso nos permitía poder finalmente utilizarlo como un medio, digamos, de identificación de riesgo, que hoy día mucho se habla ya en otros sectores de otros ejercicios profesionales, pero fundamentalmente en esto nos referimos a lo que es la parte de alimentos. Alimentos desde la parte de producción primaria, dentro de lo que es la parte de transformación y dentro de lo que es la parte de comercialización. Ojo, esto no es un tema solamente de exclusividad de la parte de manufactura. Por eso que el Códex contempla estos puntos en general. Ahora, aprovechando esta coyuntura, ya que estamos hablando del Códex, sin salirme el tema porque sé perfectamente dónde estamos, se trata de lo siguiente. Dentro de la normativa nacional, en este caso en Perú, se vela de que los que ven y controlan dentro del territorio nacional son las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias van a hacer la fiscalización, como les comentaba, y el control para que exista, digamos, la seguridad que los consumidores nacionales o extranjeros, no nacionales, tengan la seguridad de que el alimento que van a consumir no les repercuta finalmente en algo malo contra su salud. ¿Cierto? Ese es un propósito fundamental. Pero el Códex va un poco más allá. El Códex no solamente ve esos puntos. El Códex evalúa no solamente de la preocupación por parte de las autoridades sanitarias, sino va más allá respecto a que involucra a la empresa privada, involucra a las universidades, involucra a los institutos de investigaciones e involucra al consumidor, ¿cierto? Y respecto al tema del consumidor, la preocupación del Códex va más allá de lo que tú puedas de repente no generarte a ti una toxicidad, un envenenamiento o quizás un daño en perjuicio a tu salud. Porque cuando hablamos de inocuidad, estamos sobreentendiendo de que el producto pues no te va a hacer daño. El Códex se preocupa, bajo los conceptos que le mencioné hace instantes, es también ya en la salud de las personas. Y no me refiero exactamente por un tema de inocuidad, sino por un tema de ingesta. Hoy en día hay un exceso respecto al consumo de ciertos alimentos, al punto que se llega a tener estadísticas muy interesantes respecto al consumo del azúcar. Se decía que el consumo del azúcar hasta mediados del año 90 bordeaba alrededor de 7 kilogramos al año por persona. Y hoy en día, gracias al marketing agresivo en base a los conceptos que si tú tomas una bebida gasificada, por decirlo así, te hace estar de moda, te hace ser mejor persona, cuando sabemos perfectamente que esto es totalmente perjudicial para nosotros y especialmente para los niños. Se ha llegado a estudios donde se determina que el consumo de azúcar ha excedido los 7 kilos. Yo les pregunto, ¿cuánto creen ustedes, según el estudio del Códex, es la ingesta en promedio en Latinoamérica de azúcar?
en kilos al año? A ver, ¿quién me da una cifra? A ver, chicos. Sería bueno, vamos interactuando acá con la finalidad de poder todos participar. Los que desean hablar por micrófono, les puedo dar la opción que lo pueda hablar en este momento, no hay ningún inconveniente. Y los que desean hacer por chat, de igual modo. Pues resulta que hay estudios, ya, dependiendo de las zonas, donde hay una ingesta hasta de 21 kilogramos por persona al año. Por supuesto, no es una regla general. Esto es una regla en la que de alguna u otra manera va a depender el estilo de vida que tienes. Hay personas que ya entendiendo este tipo de perjuicio en contra de la salud, han considerado bien a tomar lo que es hoy en día la stevia, ¿no? La stevia paraguaya. Otros han considerado de repente tomar un tema edulcorante. Entonces, el tema del azúcar, ya que estamos tocando ya el código alimentario en base a la preocupación que va más allá de un tema de inocuidad, va a un tema ya de un cuidado de la salud de las personas, ya, se está considerando a bien, ya, llegar a involucrar al Estado en ese aspecto. Pero es un poco curioso y quizás un poco polémico, y no me gustaría polemizar en estos puntos, ya. La mayoría peruanos que estamos hoy día visitando la videoconferencia de ese grupo, les hago mención a un caso un poco anecdótico. Mira, fíjese, es algo demasiadamente curioso. Hay una bebida nacional, no voy a decir la marca, ya, porque no me quiero meter en problemas. Hay una bebida nacional donde se dice que por yo tomar esa bebida soy mejor patriota o me identifico con mi país. Yo no estoy en contra del tema del nacionalismo, ni tampoco el tema, digamos, de cómo tú puedes expresar tu cariño a tu país. Y esta bebida tiene un color amarillo. Resulta que hay países europeos que tienen normativas más exigentes, han prohibido rotundamente el uso de ese colorante. ¿Y de qué colorante me refiero? Pues la tartrazina o colorante E6. Este colorante, señores, está demostrado que genera alergia en las personas que son susceptibles a este tipo de ingestas, o a aquellas personas que tienen inconvenientes respiratorios del tipo asmático o de tipo bronquitis, tiende a estimular para poder generar este tipo de malestares. Está demostrado también que genera principios de cáncer, especialmente en el colon y en el estómago. Pregunta: ¿por qué entonces se permite en gran parte de Latinoamérica, y especialmente Perú, que se siga comercializando este aditivo alimentario? ¿Qué dice el Códex respecto a este tema? ¿Qué dice el país respecto a este aditivo? ¿Por qué lo permite? Entonces, un tema para reflexionar respecto a lo que nosotros vamos a ingestarnos y a lo que vamos a dar a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. El Códex Alimentario, en este ente, sugiere que se consuma tal o cual aditivo. Va a depender el país, ojo, va a depender el país que adopte o no. Por eso que no necesariamente es un tema obligatorio la normativa respecto al Códex Alimentario. Si bien es cierto, es un comité peruano que participa, aporta y también recibe, pues también el país puede decir, ¿sabes qué? Las normativas se van a trabajar bajo estos conceptos. Poderes políticos, intereses comerciales, es un tema que ya puede someterse a debate posteriormente. Muy bien, nos quedamos en el tema de instalaciones. El tema de instalaciones debe guardar relación, por supuesto, a la actividad que vamos a desarrollar. Y este es uno de los grandes problemas que siempre veo que se comete el mismo error por el mismo hecho de que existen emprendedores, ya que no necesariamente tienen la formación académica respecto al tema de instalaciones y no tiene por qué necesariamente saberlo, sino que tienden a ellos a criterio personal a adoptar ciertos, vamos a mencionar, disposiciones a su conveniencia para poder adaptar a sus instalaciones. Y termina generando pues un cruce de proceso, termina de repente generando agotamiento en el personal, termina generando de repente incoherencia respecto a lo que el proceso que debería hacerse. Entonces tenemos que partir de un tema de planificación en estos puntos. No podemos tomar a la ligera el tema de instalación, porque es bien costoso después tumbarse una pared o de repente hacer un reacomodo general.
el tema de instalación de estos puntos tiene que guardar relación con el producto y sobre todo que exista una coherencia respecto a las máquinas, personal, materias primas o insumos y productos terminados u otros medios más que van a interactuar en la planta. No es posible que solamente exista un criterio puntual. O sea, acá hay que extrapolar los temas que van a considerar nuestro producto o líneas de productos que podemos tener. ¿Ya? Porque hay muchas empresas que no necesariamente trabajan con una sola línea. Muy bien. En el tema de higiene personal, el punto que vamos a considerarlo ya en la segunda etapa, pero estamos haciendo mención lo que son los contenidos del Códex Alimentario como prerequisito para la implementación de programas como BPM, BPA, BPAL, BPP o BPPAC. ¿Qué estoy hablando? Buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas de pescas y acuícolas, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de manufactura u otras más prácticas que existen. Existen una infinidad. Todas son prerequisitos. Y todas en general van a coincidir en el tema de la higiene personal. Está más que mencionarlo, pero es importante hacer hincapié a algunos puntos que a veces se toma a la ligera. En el sector primario que hay transformación, caza, recolecta, secado, y que no necesariamente entra un tema de transformación, se cree que a veces por trabajar con animales de crianza, se puede omitir un tema muy a ligera, el tema de la higiene personal. Ojo, el tema de la higiene personal no es tanto para proteger al animal en este caso, o a las instalaciones, sino también para protegerte a ti. Entonces, hay ya hoy día temas de bioseguridad, hay temas ya de indumentarias, digamos, apropiadas para estos fines. No es solamente colocarme quizás bajo el concepto cómo se plantea en la actividad que se desarrolla, quizás usar solo una nasobucal o una mascarilla. Dependiendo del caso, pues se tiene que considerar la indumentaria o quizás los elementos o el vestuario adecuado que vas a tú utilizar para protegerte a ti, para proteger al animal. Entonces, bajo el concepto primario, es importante que en la parte de la higiene personal sea fundamental su criterio al momento de ponerlo en práctica. El tema de transporte también se ha conllevado esto quizás muy a la ligera cuando hablamos del sector primario. Ya vas a ver tú camiones, al menos yo siempre observo esto. Yo estoy en Lima, Perú, en la zona de la Panamericana Norte del país. Ya siempre existe, por como hay granjas tanto por el sur como por el norte, hay granjas de aves. Y como es un tema de transporte, pues llega a un extremo de tener una pila que te permite la altura máxima de 4.5, que según las carreteras te permite. Porque si las carreteras serían de 10 metros, las alturas permitidas, es más que seguro que empilarían las jabas o los corrales de las aves que transportan hasta cierto lugar. Y eso genera un estrés, eso genera una contaminación. ¿Quién controla eso? ¿Qué dependencia es la que de alguna u otra manera regula estos puntos? ¿Acaso muy al margen de la viveza en estos aspectos no se llega a un tema de una inseguridad sanitaria? Por supuesto que sí. El tema de transporte tiene que tomarse en cuenta bajo los conceptos que el código nos sugiere, ¿no? Un tema de estiva, un tema de aeración, un tema de limpieza del transporte o de las jabas o de las cajas que vas a utilizar o los utensilios que podrías tú perfectamente darle uso. ¿Ya? Asimismo, la información de los productos, sobre productos y sensibilización de los consumidores. Ya, esto es un tema muy interesante que termina aterrizando ya en la parte de HACCP, donde nosotros tenemos que declarar, si lo hablamos de esa manera, ya sea jurada o ya sea una declaración, digamos, formal, física y demostrada, de que el producto que se vaya a consumir está destinado para tal sector. Por ejemplo, papillas para bebé, no es que necesariamente va a ser una papilla para una persona que tiene pues un trajín, una alimentación diferente. Está direccionado para un público más vulnerable, la papilla. Entonces, hay que hacer un estudio concienzudo más exacto, más puntual en estos temas.
hay alimentos en el que los viejitos no pueden consumir porque no tienen ya la dentadura. Entonces habría de direccionarlo a ese sector. Y la sensibilización podría ser un público, un sector de la población que podría ser vulnerable a ese tipo de alimentos. ¿Ya? Hay alimentos hoy en día, ya alimentos modernos que lo llaman, que terminan siendo perjudiciales para las personas. Creo que nosotros estamos, creo que en la obligación moral, cada uno de nosotros, transmitir esto a nuestros seres queridos, cuál sería bueno y cuál no. Pero, como se dice, siempre parte de la prédica expresado en el ejemplo, ¿no? Ya es un tema de hábito de vida. Otro punto fundamental dentro del Código Alimentario es el tema de capacitación. El tema de capacitación, señores, es uno de los pilares fundamentales en toda organización y o institución. No podría ser posible una empresa, una institución, como ustedes, donde laboran, por ejemplo, sin el personal. Se ha convertido hoy en día producto de estudios sobre el tema de la atención y el tema del trato al personal dentro de las empresas, donde se evalúa el tema ergonómico desde la posición, la postura, la comodidad, desde el trato, tratando de darle a todos pues un trato por igual, donde no haya exclusión racial, donde no exista un tema de exclusión religiosa o una opción de repente política, entre otros puntos, o físico. El personal en la capacitación que nosotros vamos a englobar es uno de los puntos que tienes que tomarlo como una ponderación muy importante dentro de tu ejercicio profesional, porque esto va a conllevar finalmente a que las cosas que tú planeas dentro de la visión que se ha dado un inicio, dentro de los objetivos que te has trazado, dentro de lo que tú quieres obtener, el personal va a hacer que esto sea posible. El personal, por supuesto, junto con el tema de los recursos financieros o económicos, dentro de los recursos maquinarios y todos los medios que le van a permitir. Pero nada de esto sería posible sin el personal. La capacitación, en estos casos en particular, requiere una atención muy importante a tratarse. ¿Ok? Entonces, esos son los 10 puntos de los lineamientos del Códex Alimentario. ¿Ya? Eso es lo que le hice mención hace instantes. Muy bien. Entonces, la documentación de referencia, ahí los pongo para que usted pueda hacer la consulta respecto a estos puntos, ¿no? El Código Internacional Recomendado, que les comentaba que en el año 97 se puso en manifiesto a nivel internacional y muchos países a partir del año 97 y otros a partir del año 98 y otros poco más demorando, empezaron a legislar bajo estos conceptos sus proyectos sociales y algunas reglamentaciones también respecto a la línea de alimentos, medicinas y bebidas, entre otros puntos concernientes al Códex Alimentario, ¿no? Asimismo, en el anexo se habla de dicho documento, se encuentra ahí en las referencias también mundiales, ¿no? Hay algunas medidas que se han tomado de otros países que son muy buenas, en especial a los alemanes y los ingleses, que son muy rigurosos en estos puntos, y el Códex también se ha retroalimentado unas consideraciones respecto a estos puntos. Los códigos específicos, los sistemas de análisis peligro y puntos críticos de control, ¿no? HACCP, HACCP, o algunos lo conocen como SAPPCC, ¿no? Hay muchas definiciones, ya depende cómo tú lo puedas identificar mejor, ¿no? Y las directrices respecto a estos puntos, y todas ellas tienen algo en común. A partir del año 97 se ya pone en manifiesto a nivel mundial para su consumo. Recuerden que el Códex Alimentario y la consulta es totalmente gratuita en la página web del Códex y ustedes pueden consultar desde aditivos, instalaciones, tipo de crianzas, tipos de conservación, tipo de transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que era necesario considerarlo dentro de estos puntos del curso taller, los principios generales de higiene para nuestros propósitos. No vamos a entrar a lleno a lo que es principio general porque también sería desviarnos del tema, pero sí lo mencionamos tal como lo hicimos mención al comienzo. Nuestro glosario, las buenas prácticas de manufactura, la que vamos a tratar durante esta semana y la próxima, el análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿no? La contaminación por patógenos, ya sea contaminación microbiano, químico o cuerpos extraños, es una forma de definirse bajo los conceptos de productos alimentarios, ¿no?
Inocuidad de alimentos se aplica con el contexto de no provocar enfermedad o perjuicio a los consumidores. Esa es la forma de glosario del Códex. Actitud de consumo se aplica para designar un alimento que esté descompuesto o no sea apto para el consumo humano. Esa es la actitud de consumo, ¿ya? Puede ser también que no necesariamente sea una descomposición, sino un producto que tú sabes perfectamente que su consumo irracional o su consumo excesivo puede conducir con el tiempo, pues obviamente ciertos inconvenientes en perjuicio de tu salud y de los tuyos. Principios generales de higiene del Códex de los Alimentos, lo que hicimos comienzo al instante. ¿Qué es? ¿Qué hace y qué dice? Pues identifica los principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final, a fin de lograr el objetivo de que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo humano. Concentremos esos dos puntos, inocuos y aptos, tal como lo hice mención. Ojo, recuerden que también habíamos hablado puntos en el que consideraba ya el tema de los puntos más que abarcaba el códex, ¿no? Pero vamos a concentrarnos bajo el objetivo de que sean inocuos y aptos nuestros productos alimentarios al final. Y eso lo vamos a hacer partiendo de lo que serían los principios generales de higiene, ¿ya? Que es lo que va a permitir identificar, ¿no?, los peligros y los criterios de implementación de las normativas en general. Hagamos un concepto de procesamiento primario y es importante hacer mención, tal como lo hice al inicio del taller, de que se iba a tomar como la primera semana en la parte de la producción de primaria, procesamiento primario, con la finalidad de poder entrar y empalmar como una posta en lo que es la segunda semana, en lo que sería la parte de la transformación. ¿Ya? Porque hay muchos profesionales presentes que vienen de sectores agrarios, pecuarios y pesqueros, y otros que están quizás en líneas de tendencia ya más modernas, como productos nutracéuticos, productos farmacéuticos, hasta cierto punto. Entonces partamos de donde viene la materia prima, que es desde el campo, desde los ríos o de los corrales, vamos a llamarlo de esa manera. Procesamiento primario es la fase de la cadena alimentaria aplicada a la producción primaria de los alimentos no sometidos a transformación. Ojo, que no han sido sometidos a transformación. Esta fase incluye dividido, partido, seccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado, desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, refrigerado, congelado, ultracongelado o descongelado. Esos son fases dentro de las competencias de la producción primaria que no son sometidos a transformación. ¿Ya? Entonces ya tenemos claro el concepto respecto a lo que es el procesamiento primario. Es importante, así como estamos haciendo mención, el tema del procesamiento primario es la cadena alimentaria. Y esto lo vamos a representar tomando en cuenta este siguiente gráfico o este medio esquema para poder ir explicando. Los puntos que contempla esto son la producción, la industria alimentaria, dentro de lo que es la parte de la transformación, incluye lo que es el tema de la comercialización o venta y por supuesto, finalmente, el consumidor. Recuerden que el consumidor no necesariamente va a tratarse de una persona. Puede también ser el consumidor un animalito. Porque nosotros perfectamente podemos crear también alimentos para peces, alimentos para caballos, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas van a tener un propósito. Tú adaptarás, por supuesto, de acuerdo al ámbito y al rol que desempeñas, o dentro de los objetivos que tiene tu empresa, ver en qué sector te puedes acomodar. Aquí lo que estamos dando las consideraciones generales, como lo partimos mencionando al inicio, y vamos tratando en estos momentos a explicar la parte de la cadena alimentaria dentro de las competencias de las buenas prácticas de manufactura. Pues dentro de la producción primaria, como mencionamos, tenemos lo que es la producción agrícola, ganadera, pesquera, ¿no? Y estos puntos son los que van a partir para que sean estos consumidos de inmediatamente. Así yo podría hacer
un bypass, es decir, pasar del punto 1 al punto 3. Pero ¿por qué paso a este punto? Porque no voy a requerir quizás una transformación, ¿cierto? Pero si yo pasara al punto 2, voy a requerir una transformación. Bajo este concepto nosotros vamos a ir al punto 2. Y para eso vamos a coger como modelo la producción agrícola. ¿Ya? La producción agrícola en este caso, vamos a tomar en cuenta de que yo voy a hacer una preparación. ¿Ya? Voy a requerir hacer un tratamiento. ¿Ya? Hablemos en este caso pastas de tomate. ¿Ya? Como modo de ejemplo, donde yo hago la siembra, ¿cierto? Hago el tratamiento de fertilizantes, preparación de terreno y otras consideraciones más que vamos a ir desarrollándole a continuación. Pero vamos a considerar que tengo la post cosecha. La post cosecha pasa a la industria alimentaria, que lo que hace es la resección, selección, muy conocida por la mayoría de ustedes, ¿no? La resección, selección, desinfección y etcétera, etcétera, al punto que yo llego a la factibilidad de que si la materia prima se encuentra en buenas condiciones, pasa a ser usado como insumo o materia prima para un proceso X. En este caso, le hago el tratamiento térmico, si el caso lo amerita, ¿no? Bueno, bajo este concepto, por supuesto que sí lo requeriría. Fabricación y transformación y envasado. Asimismo, en la parte comercial tenemos que considerar a necesidad el transporte y almacenamiento. ¿Ya? Este transporte y almacenamiento de nada va a servir usar mal estas técnicas que me sugiere el Codex y me sugiere mi normativa nacional y me sugiere mis buenas prácticas de almacenamiento o que puedan estar ligadas directamente a mis buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Que se le dé un tratamiento respecto al tipo de producto, que tenga condiciones climatológicas adecuadas, si el producto es perecible o no, que tenga una iluminación adecuada de acuerdo al tipo de ambiente que estoy, porque recuerden que hay productos alimentarios que no requieren o no son, digamos, adecuado que tenga una dirección de intensidad lumínica, una dirección. Hay productos que requieren quizás tener una humedad controlada. Hay productos que requieren temperaturas controladas. Hay lugares o ambientes que requieren atmósfera controlada. Entonces, eso tiene que estar contemplado en tus registros y en las buenas prácticas de almacenamiento. Es importante que se tenga esos registros al día. ¿Cómo vinculo mis buenas prácticas de manufactura ahí? Hay muchos estilos, que eso no es una regla de juego necesariamente o un estándar en el que uno cuando elabora una buena práctica, un programa de buenas prácticas de manufactura, necesariamente tenga que excluirle y decir, no, esto de almacén lo va a ver otro, ya va a ser otro programa. Sí puede ser, como no. Si tú lo quieres adoptar en tus buenas prácticas de manufactura dentro de tu manual, encantado, lo puedes hacer. Y para eso tienes que contemplar todos estos puntos respecto al almacén. Importante, lo mismo pasa en las fases anteriores, ¿no? En la parte de preparación, desde la recepción, la higiene personal, el tema de la fabricación y transformación y otros puntos más, ¿ya? La manipulación en estos casos va a ser también importante porque va a depender, como les hice mención, el ejemplo de las aves de corral que se transportaban pues, en pilas que si pudieran ser hasta el cielo lo podrían hacer, pero como no lo permiten las carreteras porque permiten una altura determinada, pues sencillamente se regula esa altura como menos mínima, ¿no? La manipulación en estos casos va a ser fundamental también, ¿ya? En la parte de distribución vamos a ir desglosando estos puntos a más detalles, por supuesto ya en la sección 2, que sería el curso taller de la semana 2, ahí le vamos a dar, como se menciona acá en Perú, a Alma. Ya vamos a hacer práctica con ustedes para que se pueda ya vinculando y relacionando con las actividades que tú estás directamente en tu empresa. Ahorita estamos tomando un concepto de una cadena alimentaria, entonces estamos tomando cosas muy puntuales y no podemos ya entrar en muchos detalles, salvo que exista por ahí un aporte o una consulta, una inquietud, podríamos quizás esto ampliarlo. ¿Ya? No digo que esto es un tema necesariamente hasta aquí nomás, porque no sería correcto. Pienso que la participación y el aporte de cada uno de ustedes puede ser fundamental y enriquecedor para también demás colegas o compañeros que estamos en este momento acá compartiendo, ¿no? Bueno, habríamos hablado del tema de distribución. El tema de distribución fundamentalmente, tomando en cuenta los criterios del Codex,
ya en el que se tenga tener un registro de sanitización, un registro de fumigación, quizás, por qué no decirlo, de nuestros medio de transporte, desinfección y llevar un registro en estos puntos para esta cadena alimentaria, pues sí contempla estos puntos, ¿no? Hay que tomarlo y eso lo puedes también poner en tu manual. Bueno, aprovecho, chicos, en comentarles también de que está haciendo unos esfuerzos enormes EQS para que ustedes les pueda brindar la semana entrante. Yo pienso que hasta el día miércoles deben estar haciendo entrega. Es un software que se ha desarrollado que contempla los principios generales de higiene, ¿ya? Cuando digo que está haciendo un esfuerzo ahorita es porque es una versión de demostración en el que se le va a dar para que ustedes puedan hacer la navegación respectiva, y si ustedes pueden adaptarlo a su organización, enhorabuena, ¿no? Porque ahí contempla todos los puntos que le hago mención dentro de lo que es la parte desde la producción. En este caso sería el punto 2 hasta el punto 3 y el punto 4, ¿no? Llevan tiempos, tiempos en el que tú pones un calendario donde tienes que hacer la fumigación, la derratización, donde se tiene que hacer la capacitación, donde se asigna una persona, calibración, mantenimiento, cloro residual, entre otros puntos. Está bonito, así que espero que le saquen provecho y espero que el departamento de sistemas nos tenga ya hasta el día martes. Y así que yo estoy muy entusiasmado de que usted pueda tener eso y le saquen pues el máximo partido para que finalmente esto aterrice a un tema práctico. No queremos que esto se lleve solamente una cuestión teórica. Vamos plamándole en algo que les sea realmente útil a ustedes, ¿ya? Así que hasta el día miércoles se debe estar entregándoles, se le va a enviar su correo y le imagino que el departamento de sistema debe estar preparándole un manual, al menos. Y yo creo que tiene que ser así. Así que de todos modos voy a trasladar esta inquietud para que se les dé el manual respectivo, lo puedan descargar, instalarlo y darle pues un uso que crean o le saquen más provecho, ¿no? Bueno, recuerden por supuesto que cada empresa tiene una propia necesidad, cada empresa tiene su propia realidad, tiene su propio modus operandi, su propio know-how. Por consecuencia, ese proyecto probablemente no termine quizás cumpliendo todos tus requerimientos y creo que eso es normal, como también termina sobrándote porque de repente tiene más módulos. Ya es un tema de adaptación, de acoplamiento, ¿no? Bueno, continuamos con la cadena alimentaria, habíamos hablado de la parte de distribución y también consideraba el tema de la venta y finalmente esto terminaba llevando pues a lo que son los hogares, a los restaurantes, a los medios de reparto de comida o concesionarias que contemplan estos puntos, ¿no? Así que ahí podemos ver ya la cadena alimentaria. Ojo, la cadena alimentaria, este recorrido desde el campo, vamos a hablar del campo, o desde el mar, ¿ya? Hasta el consumidor final. Por eso incluso existe algunas normativas internacionales o algunos decretos ley o algunos decretos reales, como en España, donde incluso se menciona desde el campo a la mesa. Y esto contempla la cadena alimentaria. Si nosotros vamos a hacer nuestro HACCP más adelante, tenemos que considerar estos puntos y ver en qué fase de estos puede esto ser una amenaza para nosotros. Dentro de nuestras competencias, dentro de las buenas prácticas de manufactura, me voy a concentrar en el punto 2, con posibilidades de manejarlo en el punto 1 y punto 3. ¿Ya? Como le menciono, no existe necesariamente un estándar que mencione que buenas prácticas de manufactura necesariamente tiene que ser para la parte de transformación. No es cierto eso. Puedes trabajarlo incluso de la producción primaria, que ya pusimos un ejemplo o hicimos una definición que definía que era una fase en el que se generaba o una fase que no llegaba a la transformación. Y habíamos puesto algunas fases que cosecha, recolección, sacrificio, desangrado, descascarillado, congelado, descongelado, ultracongelado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también se puede aplicar las buenas prácticas de manufactura. Es válido eso, ¿ya? Entonces está más que claro que no es una regla que necesariamente tiene que ser transformación, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con la segunda, la siguiente diapositiva, donde hablamos ya sobre la producción netamente primaria. Para recordar, la producción primaria, las fases de la cadena alimentaria,
nos va a permitir alcanzar, como le decimos anteriormente, pero esto es ya producción primaria para hacer un recordatorio, la cosecha, el sacrificio, el ordeño y la pesca, por supuesto que sí, ¿no? Y tenemos pues en pesca pues una infinidad de productos hidrobiológicos, ¿no? Que nos permiten perfectamente también ser materia de producción primaria, ¿no? Entonces vamos trabajando por este módulo que es la parte de producción primaria, y en la segunda entramos en la parte de transformación y hacemos un pequeño ejemplo en lo que se refiere ya a la parte de trazabilidad, que vamos a tocar ya casi en la última parte. ¿Ya? Muy bien. Habíamos hablado al inicio y lo voy a volver a repetir. Nuestra visión como empresa, es ser competitivos, entregar un producto de calidad, que sea inocuo, entrar a los mercados internacionales, tener un producto inteligente, un producto tecnológicamente apto, nutritivo, entre otros puntos. Tengo que cumplir esos pilares. Y esos pilares van a ser posibles a través de la ciencia, a través de metodologías científicas. Ojo, ojo. El tema de los prerequisitos es un tema científico. ¿Y por qué? Porque ustedes se dan cuenta perfectamente en la parte de los puntos que establece el códex, que lo asume dentro de lo que es las buenas prácticas de manufactura y los otros requisitos. Es como un círculo cerrado, un círculo perfecto, que si yo omito un punto, voy a tener inconvenientes, ¿no? El pelado de la quinoa en sí es considerado un proceso primario, es correcto, ¿no? Aunque es bueno hacer mención también aquí a algo, Senenga, ojo, acá hay una pequeña trampita, y lo voy a hacer mención para que los que de alguna manera quieren tramitar hasta hoy en día, que es posible hacer su tramitación de registro sanitario, ya lo voy a contar, que acá hay una pequeña historia respecto al tema de registro sanitario, ¿ya? Pero eso vamos a entrar ya quizás más adelantito, ¿ya? Mira, el tema del perlado va a ser fundamentalmente a criterio también del organismo que te va a dar quizás o el permiso sanitario, ¿no? O el registro sanitario para que tú puedas comerciar tu producto. ¿Qué quiero decir con esto? Como dice que el procesamiento primario implica no una transformación, ¿ya? Ha habido casos de personas, y eso va a mi tema de ejemplo porque no se trata de un tema incoherente a lo que yo te estoy mencionando hace instantes, sino te voy a dar un caso real o casos que pasan. Resulta que hay un agricultor que comercializa el arroz y tiene varios tipos y variedades de arroz. ¿Ya? Vamos a hablar del tema de arroz. Y sus consumidores del señor, que serían obviamente sus clientes, y de sus clientes, los que consumen a la tienda, que compran al señor, le dicen: señor, ¿sabe qué? He observado que su arroz no tiene registro sanitario. Entonces, el cliente le dice al señor: ¿sabes qué, señor? Yo necesito que tu arroz tenga registro sanitario, porque mis clientes me están pidiendo que tenga registro sanitario, porque mis clientes ya tienen un poquito más de cultura sanitaria, ellos entran a la web y buscan si la parte posterior del arroz tiene el número de registro sanitario y ver si efectivamente la empresa existe, para no evitar de repente adulteración o para tener un poco más de confianza. El señor va a DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental, que otorga registro sanitario para transformación. Y le dice: señor, a usted no le puedo dar registro sanitario porque su arroz sencillamente no ha tenido una transformación. No, pero yo lo hago el descascarillado y le hago el pulido y finalmente me queda esto. No se le puede dar porque no tiene transformación. Entonces, para eso surgen pues los asesores. Y los asesores le dicen: pero mira, hazte algo práctico. Ya, perfecto. Dicen que no le hace transformación, entonces dile que le vas a agregar un aditivo. Y le puede agregar un humectante, por decir, ¿no? O le puede de repente decir que le ha hecho un tratamiento térmico. Y el tratamiento térmico sí es considerado dentro de la normativa como una transformación. Y deja de tanto el tema primario y se convierte en un tema de transformación y le entregan el registro sanitario.
Entonces, tu perlado, si lo miramos dentro de la definición, es necesariamente un procesamiento primario. Para sacar un registro sanitario tuvieras que hacer ese artificio, buscar el medio para encajarlo dentro del punto que se da. Como dicen, he hecho la ley, he hecho la trampa, ¿no? Bueno, entonces, habíamos hablado sobre la visión que nosotros íbamos enfocando, y para eso partíamos sobre lo que serían los programas de soporte, ¿no? Dentro de los programas de soporte tenemos lo que son el BPA, BPM, los POEs o el POE, ¿no? A ver, ¿qué me dice acá Omar? A ver, vamos a responderle a Omar. Omar Segura, buenas noches. ¿Me podría ir a registro sanitario? Imagino que querrá decir. A, al empaque. No entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere Omar, por favor? Si me podría ampliar un poquito más su... Ahí me dice registro sanitario, el empaque. Bueno, les comento que acá estamos ahorita a una temperatura de 34 grados centígrados, chicos. Ya estamos en pleno verano y hoy en día el fenómeno del niño está pasando factura y está prácticamente un poquito sometiéndonos a un estrés, ¿no? Bueno, acá me decía Omar que en la autorización sanitaria que emite SENASA. Y a ver, hay dos formas. Tú tienes, suponiendo que sea un producto de procesamiento primario, tú puedes perfectamente tener el registro sanitario toda vez que declares que tu producto ha tenido una transformación o un tratamiento, ¿no? En que requiere maquinarias, tecnología, y te otorgan el registro sanitario. Estamos hablando que estás declarando un registro bajo estos conceptos, porque tú tienes que hacer una declaración jurada según la estructura y según los requerimientos para poder obtener un registro sanitario. En el caso de SENASA, te otorga una autorización sanitaria con la facilidad del caso toda vez que cumpla ciertos requisitos, ¿no? Entre ellos que tengas una declaración jurada, que te entregues un programa de buenas prácticas de manufactura, que hagas un registro de trazabilidad, que pongas en manifiesto tu diagrama en la YUG. Ya te lo voy a mencionar eso adelante. Y bajo estos conceptos sí te entrega también un registro o una autorización sanitaria. Hay empresas que tienen tanto registro sanitario como tienen también autorización sanitaria y ponen esos dos. ¿Es válido? Sí es válido, pero en la práctica, en la realidad, son registros que han sido declarados diferentes. Tú le puedes poner como esto, no digo que no, toda vez que no tengas pues algún tipo de observación por parte de la autoridad, ¿no? Así que hay empresas que sí manejan estos dos tipos, tanto la autorización sanitaria como el registro sanitario. ¿Ya? Muy bien. Decía que dentro de los programas de soporte teníamos los que hicimos mención, tanto el BPA, BPM, BOES, ¿no? Y esto va a conducir finalmente a lo que sería para nosotros, muy conocido por nosotros, lo que es el HASA. El HASA jamás, pero jamás va a existir si no tienes un programa de soporte. Y no va a existir jamás el ISO 22000 u otros programas o normativas internacionales si no están bajo estos programas de soporte. Es fundamental partir de lo que serían los principios generales de higiene. Sobre esto vamos a sembrar los cimientos para que encima de ella entre ya las buenas prácticas en general y pueda obtener el HASA y pueda ostentar con el tiempo tener una certificación internacional. Porque cuando se haga estas auditorías te van a pedir, pero así, no te van a decir, por favor, muéstrame tu registro tampoco, muéstrame tampoco, muéstrame la implementación de tus principios generales de higiene. Si no tienes eso, sencillamente no me tomo la molestia de hacerte autoauditoría a tu HASA. Eso es una fase que yo tengo que cumplir. Parto de mis principios generales
y hago ya la auditoría respecto al tema que yo quiero quizás obtener una certificación o una validación. ¿Ya? Entonces, eso es la visión respecto a lo que queremos nosotros alcanzar. Otros aspectos normativos, ¿ya? Que por cierto no son obligatorios, sino opcionales, o va a depender de la coyuntura comercial que puedas tener tú con tus clientes que te puedan solicitar, o quizás con la visión de poder entrar a mercados en el que puedan a ti también solicitarte este asunto, ¿no? O quizás con la posibilidad de salvaguardar tus intereses de calidad. Y por supuesto que eso se traduce en un tema de dinero, en el que quieras evitar pérdidas, en el que quieras estandarizar, y ya es un tema que cada empresa toma bien o no considerar estos aspectos normativos que son de tipo opcional. Y para eso tenemos el BRC, que es